La violencia de género es un tipo de violencia ejercida contra cualquier persona o grupo de personas por motivo de su sexo, orientación o identidad sexual. Esta puede ser de 4 tipos: física, psicológica, sexual y económica. La violencia física es todo acto de fuerza con intención de causar daño, dolor o sufrimiento en las personas agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias. La violencia psicológica se basa en agresiones verbales, ocasiona daño a nivel psicológico, inestabilidad emocional, alteraciones psíquicas y disminución de la autoestima. La violencia sexual es la imposición de prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio represivo. Los violentados patrimonial o económicamente suelen ser los cónyuges sin o con menor salario, a quienes se les niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas de sus hijos, también cuando se les impide trabajar o cuando se le exige comprobantes de todos los pagos realizados, o, tras la separación, se le niega o regatea las pensiones alimenticias. Primero tenemos que partir del estado emocional de las personas que son víctimas de violencia de género. El estado emocional generalmente implica personas que han sido víctimas sistemáticamente de violencia o que a su vez son víctimas de un episodio único. Hay 2 posibilidades: las personas que por nuestro medio cultural toleran un grado de violencia y llegan simplemente a colapsar en un momento dado frente a un episodio de una violencia extrema, tienen un estado emocional determinado, es decir, son personas con baja autoestima, con una característica donde su conducta está minimizada, presentan signos de ansiedad, de depresión y generalmente tienen episodios que se han constituido como un trastorno de estrés postraumático. Este tipo de personas, cuando ya toman la decisión, porque son personas que necesitan desbordar y tomar la decisión de realizar la denuncia, pueden acercarse a cualquier unidad judicial de violencia de género, a las juntas cantonales de protección de derechos o a la Fiscalía General del Estado. Cualquiera de las instituciones tiene la obligación de aplicar la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Familia, que implica 2 tipos de procedimientos: un procedimiento administrativo de restitución de derechos que lo ejercen las juntas de protección a través del dictar medidas de protección inmediatas y realizar las evaluaciones psicológicas y médicas periciales correspondientes para determinar si se cometió un delito. En el caso de que se haya cometido un delito, la denuncia debe realizarse en la Fiscalía General del Estado. La institución, la Junta como tal y las tenencias políticas tienen la obligación de remitir el caso a donde corresponda, si corresponde a la Fiscalía General del Estado o corresponde a las unidades judiciales de violencia. El romper el ciclo de violencia es un proceso que pasa, uno, desde la naturalización de la violencia psicológica, por ejemplo, donde pensamos que una frase que nos disminuye, una frase que desestima con el uso de tú no sirves para nada, tú no eres buena, no eres buena ama de casa, mi mamá es mejor que tú, las otras personas, o llegar al impacto físico, que por ejemplo puede ser un acto violento, amenazas con arma blanca, heridas, ímpetu, por ejemplo, con una agresión impulsiva, por ejemplo, estrangulamiento. El artículo 558 del COIP establece, entre otras, las siguientes medidas. Prohibición para que el agresor vaya a lugares donde la víctima concurre con frecuencia. Prohibición para el agresor de acercarse a la víctima. Prohibición al agresor de realizar actos de persecución o intimidación. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar. Orden de salida de la casa para el agresor. Reintegro al domicilio para la víctima y salida del agresor. El juez que dispone la salida de casa al agresor o agresora también puede disponer el pago de una pensión que permita la subsistencia de las víctimas. Las víctimas de violencia pueden solicitar su ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos, lo cual consiste en la reubicación de las potenciales víctimas en domicilios cuya ubicación es reservada. Las medidas de protección no son sancionatorias, sino son
cautelares, es decir, preventivas. Y no supone esto un prejuzgamiento, sino que con la sola noticia del delito o de un posible delito o contravención, los jueces estamos facultados para adoptar y ordenar la vigencia de medidas de protección.